somos un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco. Les venimos a dar un resumen acerca de las normas ISA-S5.1-84. Nuestro grupo está conformado por Georgina Montiel, Meliscar Segura, Jaymar Medina y mi persona, Soyeño Ochoa. La norma ISA es una norma que está basada en la simbología de los procesos de la industria. Las normas ISA. A. Cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico y también debe ser identificado su lazo en él. Por ejemplo, esta es la identificación del instrumento, que sería TIC 103. La T 103 sería la identificación del lazo. El 103 sería el número del lazo. La TIC sería la identificación funcional del instrumento. La T, la primera letra, y la IC, las letras sucesivas. B. El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, no debe exceder de 4 letras. También, para ahorrarnos este paso, se pueden hacer grupos separados de las letras para los instrumentos. Y además de esto, si un instrumento mide y registra la misma variable, se puede obviar la letra de indicación del instrumento. C. La numeración de bucles puede ser en serie o paralela. La numeración paralela se le aplica a cada nueva letra, es decir, por ejemplo, TIC-100 y FRC-100. Aquí vemos que solamente cambia las primeras letras, más no el número. Y para la numeración en forma en serie, es la secuencia numerada única de números, es decir, TIC-100 y le sigue el 101, el 102, pero con distintas, no toman en cuenta las primeras letras. D. Si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, es preferible añadir sufijos. Estos sufijos tienen una serie de reglas, como lo son: debe ser en letras mayúsculas, los elementos primarios pueden enumerarse y las subdivisiones interiores pueden ser numéricas o en letras. Un instrumento que realiza 2 o más funciones puede designarse por todas sus funciones, es decir, si realiza medición de temperatura y presión con una pluma, se puede colocar las 2 operaciones. Bueno, para continuar un poco hablando sobre los símbolos, vamos a ver ciertos parámetros que se deben seguir para cumplir con el orden. Encontramos en la norma la tabla 1.7, que habla del código de identificación de los instrumentos. Esto se basa en un recuadro, el cual está dividido en diferentes columnas, en el cual la primera encontramos letras ordenadas alfabéticamente. En este caso vamos a dar algunos ejemplos de los mismos. En la primera columna está la letra E. En la segunda columna encontramos lo que es la variable medida o inicial, en donde la identificamos por medio de la tensión. La segunda es la letra modificadora. Luego tenemos la lectura o función de la lectura pasiva, que es por medio de lo que se detecta, o sea, un sensor como elemento primario. Luego encontramos función de salida y luego la letra modificadora. Otro ejemplo de ello es la letra K, en el que nos indica el tiempo programado. Luego tenemos la variación del tiempo. El número que encontramos entre paréntesis, esto va a depender de los requerimientos de la empresa. Puede ser un área o una zona en específico. Luego tenemos en función de la salida, que dice estación de control. Luego encontramos la letra S, que significa velocidad o frecuencia, seguida de la letra de modificación llamada seguridad, entre paréntesis su número correspondiente. Luego tenemos en función de salida un interruptor. Por otro lado tenemos la letra U, que es multivariable. En las últimas 3 columnas se identifica como multifunción. Y por último podemos tener la letra W, que significa peso y fuerza, en donde la lectura o función lectura pasiva una vaina o sonda. Continuando, tenemos el empleo de la letra U como multivariable en combinación con primeras letras, lo cual es opcional. El empleo de los términos de modificación como alto, bajo, medio o intermedio y exploración son opcionales. El término de seguridad solo debe aplicarse a elementos primarios y elementos finales de control, los cuales deben resguardar la seguridad del equipo y del personal. La letra de función pasiva G
se aplica a instrumentos que proporcionan una visión directa no calibrada dentro de un proceso. La letra indicación se refiere a una medida real, analógica o digital dentro de un proceso. Una luz pilota, que es parte de un bucle de control, debe asignarse por una primera letra seguida de la letra sucesiva, que es la L. El empleo de la letra U como multifunción en lugar de una combinación de otras letras. Un aparato que conecta, desconecta o transfiere uno o más circuitos dentro de un proceso. Funciones asociadas con el uso de la letra sucesiva Y. Los términos alto, bajo y medio o intermedio deben corresponder a valores de la variable medida dentro de un proceso. Continuando tenemos los términos alto y bajo. Se definen como: el alto indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura completa, y el bajo se denota que indica que está cerca o se aproxima a la posición completamente cerrada. La palabra registro. La palabra registro se aplica a cualquier forma de almacenamiento. El término transmisor. El término transmisor se aplica a cualquier instrumento que capta una señal y la transmite a través de un sensor. Por ejemplo, recibe 0,2 a un byte y la pasa a 4-20 mA. La primera letra B, vibración o análisis, se reserva la monitorización de la maquinaria, más que la letra A, que esta reserva un análisis más general. La primera letra Y. La primera letra Y, esta reserva la monitorización de la respuesta. También puede significar presencia o estado. La letra de modificación K, en combinación con una primera letra tal como L y T, esta tiene una variación en el tiempo de la variable medida o iniciadora. La letra sucesiva K. La letra sucesiva K es una opción del usuario. Esta permite designar una estación de control. Los símbolos a emplear en los planes y dibujos de representación del instrumento están: una línea, la cual significa alimentación de instrumento o conexión a proceso; una línea con 2 líneas intercaladas, que es la señal sin definir; una línea con 6 líneas intercaladas, que es la señal neumática; una línea punteada o una línea con 3 líneas intercaladas, que es la señal eléctrica; una línea con 3X, que es el tubo capilar; y una línea con 4 líneas en forma de L, que significa la señal hidráulica; y una línea con 4 líneas en forma de Z circular, que significa la señal electromagnética o sónica sin hilo ni tubo. Los símbolos generales de funciones de instrumentos están los instrumentos discretos. Su única diferencia es que tienen ubicación primaria accesible normalmente al operador, montaje en campo y ubicación auxiliar accesible normalmente al operador. En los instrumentos discretos está un círculo con una línea centrada, un círculo solo y un círculo con 2 líneas centradas. En la visualización compartida o control compartido está un cuadro con un círculo y una línea centrada, un cuadro con un círculo, un cuadro con un círculo y 2 líneas centradas. La función de ordenador está un hexágono con una línea centrada, un hexágono y un hexágono con 2 líneas centradas. El controlador lógico programable está un cuadrado con un rombo y una línea centrada, un cuadrado con un rombo y un cuadrado con un rombo y 2 líneas centradas. Tenemos un círculo con un código, que significa instrumento con código de identificación largo; 2 círculos, que también instrumento con código de identificación largo; un círculo con 4 líneas, que es la luz piloto; un rombo con una C y un 12 debajo, que es el punto 12 montado en su panel; un rombo con una P, que es la turbo aparato de flujo; la R con un rombo, que es la posición de reposo para un actuador de tipo gatillo; un cuadrado con una línea semicircular, que es el sello del diafragma; y un rombo con una I, que es la lógica de enclavamiento sin definir. Bueno, continuando con un poco de resumen, están las tablas de los símbolos. En este podemos encontrar los símbolos de las válvulas, en el cual este es la válvula de compuerta o la válvula, el símbolo principal. También podemos encontrar la válvula de control de actuador, la válvula de seguridad, la válvula de globo, la de brigada, la de 3 vías, la válvula de retención, entre otros. Continuando con los símbolos, tenemos los actuadores y los autorreguladores. Los actuadores, el primero, tenemos un diafragma conectado a un piloto con entrada eléctrica. En el segundo tenemos un cilindro conectado a un piloto pero con entrada controlada. En los autorreguladores tenemos un regulador automático con entrada libre con caudal. En el segundo tenemos un regulador automático que no tiene ninguna entrada. La F significa caudal, la I significa corriente eléctrica, la C significa libre y la B vibraciones.
Continuando con la simbología, estos son los ejemplos de funciones. Es un círculo con una línea y otra que lo corta transversal. Tiene H y C y esta es una estación de mando manual con manómetro de salida. Este es parecido, pero son más líneas transversales que lo cortan. Y este es un interruptor eléctrico manual de contacto. Los elementos primarios. Este es un sensor de temperatura montado en superficie, representado por una T que es temperatura. Y este es un sensor de radiación, como la letra R se lo indica, radiación.